Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Es una bendición llegar por este medio donde quiera que ustedes se encuentren, en su hogar, todavía en el trabajo, o bien en el camino. Es una bendición poder estudiar juntos la palabra del Señor, poder reflexionar y meditar en ella. Qué bendición que nos puedan acompañar. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor para esta hermosa noche. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia y gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu bondad, por un nuevo día que nos has regalado, porque día con día podemos experimentar tu misericordia, tu fidelidad y tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. En esta noche, Señor, queremos pedir de tu dirección, que nos ayudes, que nos dirijas a través de tu Santo Espíritu. Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada y que necesitamos de ti, Señor. Dirígenos, ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nuevamente, hermanos, bienvenidos. Qué privilegio que nos puedan acompañar en esta noche. Es una bendición. Estamos estudiando y meditando en el libro de Romanos, capítulo 8, y quisiera que me pueda acompañar al versículo 28. Vamos a leer vamos a leer del versículo 28 al 30. Y la palabra de Dios dice de esta manera. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hoy he titulado el mensaje Una cadena gloriosa. Aquí vamos a observar una cadena interesante que se observan en estos pasajes bíblicos. Pero antes de comenzar, mis queridos hermanos, me gustaría decir algunas cosas. Estos pasajes debemos de reconocer que realmente son complejos. Hay complejidad. También debemos de reconocer que nosotros somos hombres comunes y corrientes con nuestras limitaciones, y que por supuesto primeramente estamos comprometidos con el Señor y también con su palabra para poderla transmitir de la mejor manera. Pero eso no quita nuevamente que nosotros tengamos nuestras limitaciones. Recuerdo que cuando empecé mis estudios teológicos y bíblicos, creía, por ejemplo, que todos aquellos que tenían algún tipo de doctorado pues iban a llegar a las mismas conclusiones. Mi sorpresa es de que mientras voy reflexionando y estudiando, me doy cuenta que por supuesto hay un doctor aquí, otro doctor, eruditos, y que a veces no coinciden, ¿no?, con las ideas. O cuando empecé, también decir, cuando se haga exégesis realmente vamos a llegar al verdadero mensaje. Y me gustaría también, hermanos, decir que esta es una cuestión de interpretación. Y la interpretación muchas veces es falible. Y quiero que se me entienda bien esto, ¿no? La palabra de Dios, hermanos, indiscutiblemente no falla, es infalible.
pero nuestra interpretación muchas veces puede fallar. Y es importante entonces donde usted debe de estar atento para tomar lo que le conviene y desechar también lo que no le conviene. Me gustaría concluir con esta primera parte diciendo también que nadie tiene la franquicia, hermanos, de la verdad. Y creo que aquí debemos de ser humildes, y lamentablemente eso sí falta en muchos sectores de la iglesia, donde hay arrogancia académica y decir esta es la verdad, pero se están refiriendo a su interpretación y a la forma en la que ellos se acercan al texto bíblico. Creo que debemos de ser humildes y reconocer que hay otros puntos de vista, que mi interpretación no es la verdad, sino que existen otros puntos de vista y que también pueden tener cosas muy positivas, y reconocer que uno puede estar equivocado. Digo esto, mis amados hermanos, vuelvo a repetirlo, este es un tema, creo yo, complejo, pero es necesario meditar, poder estudiar en la palabra del Señor. Ahora sí entramos entonces a materia y vemos que Romanos capítulo 8 y el versículo 30, Pablo expone el proceso mediante el cual Dios transforma a sus hijos a la imagen de su Hijo. Eso lo vimos hace 8 días, y la importancia, mis queridos hermanos. Aquí está el propósito por el cual todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Y el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Y es, como dice el versículo 29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quiere decir transformados, veíamos otra versión, ¿no? Ese es el objetivo, mis queridos hermanos, el que nosotros podamos ser transformados conforme a la imagen de su Hijo. Él hace una lista, el apóstol Pablo hace una lista de 5 verbos, hermanos, activos, que describen lo que Dios ha hecho. Y en eso es lo que vamos a meditar en esta noche. Se presenta, hermanos, un encadenamiento de ideas, y por eso le he llamado una cadena gloriosa, porque en realidad es algo glorioso poder observar esto. Pero quiero que me preste atención, porque aquí vamos a observar estos verbos que están en cadena. Hay un encadenamiento de ideas que muestran la dinámica que va desde el conocimiento previo de las personas que tiene Dios hasta su glorificación. La clave para entender este versículo es saber que cada verbo se refiere al mismo conjunto de personas. Y aquí empieza, hermanos, un poco entonces la complejidad, ¿no?, de estos pasajes bíblicos. Algunos han dicho que estos pasajes se están refiriendo a la persona individual. Otros han dicho no, se está refiriendo a la iglesia, a un grupo en general, en este caso la iglesia. Otros dicen, bueno, pero si se está refiriendo a personas individuales, pues al final también son parte de este grupo, son parte de la iglesia de Jesucristo. Es interesante porque cuando leemos no dice a algunos de los que conoció de antemano los llamó, o a algunos de los que llamó los justificó, y así sucesivamente, ¿no? Que diga solo algunos. Más bien al mismo grupo que Dios conoce de antemano, Él también los predestina, los llama, los justifica y los glorifica. Que estos son los verbos importantísimos, hermanos, en estos pasajes. No habla de algunos, no habla de la mayoría, siempre en los. En otras palabras, todos los. Si a una persona se le aplica uno de estos verbos, se le aplica entonces a todos. Y aquí lo que Dios ha hecho por los cristianos. Y esto es maravilloso, hermanos, porque es una cadena maravillosa y gloriosa, como lo decía al inicio. El texto, hermanos, dice en el versículo 29, y aquí aparecen 2 verbos importantes, porque a los que antes conoció. Ese es el primer verbo, conocer. Conoció de antemano.
El segundo es que predestinó. Siempre en el versículo 29 dice el texto bíblico, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Está hablando de conocerlos, está hablando de que los predestinó. En este sentido, Dios planeó un destino glorioso, y vamos a entrar más adelante para ver qué significa también eso de predestinar. Los llamó, justificó. Versículo 30, el texto bíblico dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí hay otro verbo importante. Y a los que llamó, a estos también justificó. Es otro verbo importante. Llamar, justificar. Dios lleva a cabo su plan en el tiempo. Y por último encontramos el verbo entonces, siempre en la última parte del versículo 30, a los que justificó, a estos también glorificó. Y este es el otro verbo importante. Dios completa el plan en la eternidad. Si usted tiene su Biblia ahí, le sugiero que pueda subrayar esos verbos que son bien importantes, ¿no? Conoció, predestinó, esos los encuentra en el versículo 29, en el versículo 30, llamó, justificó y glorificó. Tenemos que ver entonces cada uno de estos verbos impresionantes de una manera individual. Vamos a ver un poquito, unas pinceladas, ¿no? Para poder tratar de entender, hermanos, estos pasajes bíblicos y tratar de ver qué es lo que Pablo quiso dar a entender en esto. Lo primero que encontramos entonces es el verbo conocer, o conoció de antemano, ¿no? Reina Valera dice, porque a los que antes conoció. Otras versiones pueden decir conoció de antemano. Por supuesto, hermanos, que Dios en su omnisciencia conoce el futuro y ve a todos los que han vivido y a los que vivirán. Esta idea no la podemos descartar, ¿no? Y decir, sabemos que Dios es omnisciente. Él conoce, por supuesto, el pasado, el presente y el futuro de todas aquellas personas que han vivido y de todas aquellas personas que vivirán. Eso, hermanos, es una verdad, ¿no? Pero el verbo griego conocer de antemano, proginosko, significa generalmente, y aquí, hermanos, es cuando tenemos que profundizar un poco, ¿no? Porque algunas palabras pueden significar algo en español, pero en griego pueden tener otra connotación, y por eso es importante que profundicemos un poquito. Conocer de antemano en griego significa generalmente saber algo con antelación. Algunos intérpretes insisten en que por lo tanto también aquí ha de significar eso. Bueno, esto significa así en español y probablemente también en griego signifique eso. Dios supo algo sobre nosotros antes de tiempo y sobre esta base nos predestinó. Como Él entonces nos conoce de antemano, algo vio en nosotros que por lo tanto entonces nos predestinó. Espero darme a entender, mis queridos hermanos, y vuelvo a repetir esta idea. Algunos dicen entonces, con la cuestión del verbo conocer de antemano, bueno, de alguna manera el Señor nos conoció, algo tuvo que observar en nosotros, o simplemente nos escogió, nos predestinó, y así fue como funcionó el asunto. Algunos dicen esto, ¿no? Por regla general, lo que se piensa que Dios sabía de antemano es que ciertas personas respondería positivamente al Evangelio y creería. Ahora, el uso bíblico de conocer y conocer de antemano crea una imagen distinta. ¿Cómo es que la Biblia utiliza este término de conocer o conocer de antemano? Y aquí es donde debemos nosotros de reflexionar en esto, detenernos un momento. En la Escritura, el conocimiento de Dios alude a menudo
al establecimiento de su relación con alguien. Subrayo esto. En la Escritura, el conocimiento de Dios alude a menudo al establecimiento de su relación con alguien. Por ejemplo, el profeta Amós, capítulo 3, versículo 2, dice: solo a ustedes los he conocido de todas las familias de la tierra. ¿A qué se está refiriendo aquí el profeta Amós, no? Cuando él dice que solo a ustedes los he conocido, NBI dice los he escogido de todas las familias de la tierra, afirma Dios. ¿Acaso Dios no conoce a las demás naciones? Por supuesto que Dios conoce a las demás naciones, sabe quiénes son. Pero lo que se está refiriendo aquí el profeta es de que él ha decidido tener una relación con su pueblo, en este caso con el pueblo de Israel. Tener una relación, conocer, y aquí es donde se utiliza esta palabra conocer o conocer de antemano. Tener una estrecha relación. Vuelvo a repetirlo. Por supuesto que el Señor conoce a las demás naciones, ¿no? Él no ignora, Él conoce. Lo hemos visto lo veíamos desde el principio. Pero hay una relación con el pueblo. Y eso se le conoce entonces como conocimiento. El tener esa estrecha relación. Dios sabe todo sobre las familias de la tierra. Sin embargo, solo con Israel ha entrado en relación. Los conoce. En 4 de las 6 ocasiones en que aparece en el Nuevo Testamento esta palabra, el verbo conocer de antemano y su cognado, quiere decir presciencia, tiene este sentido. El sentido de una relación. Vamos, por ejemplo, al libro de Hechos rápidamente. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y versículo 23. Vamos desde el versículo 22 para tener un poquito de contexto. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahora, ojo con el versículo 23. A este, se está refiriendo a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Muy interesante. A este, vuelvo a leerlo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Pero qué se está refiriendo aquí con el anticipado conocimiento? Es esa relación, ¿no? Es esa relación que hay. Vamos a Primera de Pedro, rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1 y versículo 2. Leemos desde el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Escuche esto. Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La primera parte es interesantísima, ¿no? Donde dice elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación
del Espíritu. Vamos siempre ahí, hermanos, en primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. También puede revisar Hechos capítulo 26, versículo 5, segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 17. Lo que Pablo podría estar diciendo entonces es que Dios conoce la decisión que tomará cada persona por lo que respecta a creer o no. Y Él predestina, llama y justifica a aquellos que deciden creer. Ahora, aquí es cuando existe, hermanos, una gran controversia, ¿no? Y ha sido una discusión que es parte de la historia de la iglesia. Y la discusión no es que creamos porque Dios nos ha escogido, sino que somos escogidos porque creemos. Ahora, por ejemplo, el punto de vista calvinista, hermanos, es de que Dios nos ha elegido y por lo tanto entonces nosotros hemos creído. Vuelvo a repetirlo. Esta línea calvinista, hermanos, y que por cierto, creo que en América Latina ha tomado mucha fuerza. Hay movimientos, hay mucha literatura y ha tomado fuerza. Pero esta línea de pensamiento sugiere, o lo que ellos enseñan, es entonces que Dios nos ha escogido y por lo tanto hemos creído. Ahora, si nos vamos al otro extremo, podríamos llamarle el extremo arminianista, ¿no? Ellos van a decir o establecen entonces de primero tenemos que creer y entonces Dios nos elige. Y aquí, hermanos, es donde está la gran discusión, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Dios nos ha escogido y por lo tanto nosotros hemos creído, o nosotros hemos creído y por lo tanto Dios nos eligió. Y aquí hay una gran discusión. Ahora, lo que yo sí creo, hermanos, y es por la línea en la que yo me voy, en la que he creído, es de que hay responsabilidad humana. Y lo vamos a ir viendo con el desarrollo de esta enseñanza. El segundo verbo es predestinó. Predestinar quiere decir fijar un destino para nosotros mismos o para alguien más. Quiere decir hacer un plan con antelación. Hacer un plan con antelación. Como sugiere el término traducido en español, la palabra significa simplemente dirigir a una persona a una meta específica. Eso es lo que quiere decir el verbo en griego. Dirigir a una persona a una meta específica. Este verbo también aparece, por ejemplo, en el versículo 30, en Hechos capítulo 4 y versículo 28, en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7, Efesios capítulo 1, versículo 5 y también el versículo 11. Pablo explica la meta. Ahora, ojo a esto, mis queridos hermanos, porque aquí es muy importante tomar en cuenta el contexto de qué viene hablando el apóstol Pablo. Vuelvo a repetirlo. Cuando se habla de predestinar, aquí este verbo griego lo que quiere decir es entonces dirigir a una persona hacia la meta específica. ¿Cuál es esa meta? ¿Qué es lo que Dios ha trazado para nosotros? Y creo que el versículo 29 responde a esa pregunta. Y es para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
para que fuesen, como dice otra versión, transformados conforme a la imagen de su Hijo. Para eso, mis amados hermanos, creo yo que hemos sido predestinados. Para parecernos cada vez más a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Para ser transformados. Nosotros, hermanos, estamos en ese proceso de transformación, de podernos parecer cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, a la imagen de su Hijo, a la imagen del Hijo de Dios. Para eso, hermanos, hemos nosotros sido predestinados. Y por eso es importante aquí el contexto. Vuelvo a repetirlo, hermanos. Cuando usted lea su Biblia, lo he dicho muchas veces, creo yo, que tenemos, creo que el mal hábito de leer la Biblia, hermanos, pero nosotros la despulgamos, diría mi profesor, ¿no? Que solo sacamos un versículo por aquí, sacamos otro versículo por aquí, otro versículo. No nos importa, ¿no?, el contexto, no nos importa la línea del pensamiento del autor. Y creo yo que ahí cometemos un grave error, y ahí estamos con grandes peligros de interpretación. Así que cuando nos acercamos a la Escritura, hermanos, pues por lo menos leamos todo el libro para tener un poquito la idea de qué quiere hablar aquí el apóstol Pablo en el libro de Romanos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la línea de pensamiento? ¿A qué se está refiriendo? El contexto es de suma importancia y no debemos entonces de ignorarlo. Debemos de dejar, hermanos, esa mala costumbre, ¿no?, de solo sacar textos bíblicos aislados y de ahí armamos toda una teología, ¿no? Entonces, no, es que aquí hemos sido predestinados. Sí, pero ¿predestinados para qué? No, usted ha sido predestinado para el éxito, para ser millonario. Usted ha sido predestinado para esto, para el otro. Eso no está diciendo el texto. Y usted lo que se debe, cuando usted está escuchando a un predicador, hermanos, y en una enseñanza, es: ¿eso está diciendo el texto o lo está diciendo el predicador, el que está enseñando? Usted debe de ir al texto bíblico, a la palabra del Señor, que es lo que la palabra está enseñando. Pablo explica la meta. ¿Para qué hemos sido entonces nosotros predestinados? Para ser transformados según la imagen de su Hijo. Para eso, hermanos, nosotros hemos sido predestinados. Estamos en ese proceso de transformación, de parecernos entonces a la imagen de su Hijo. La última etapa de la existencia cristiana es ser transformados según el glorioso cuerpo de Cristo. Dios inicia una relación con nosotros para que podamos alcanzar esta meta. Estamos en esa lucha, mis queridos hermanos, de parecernos, de ser transformados a la imagen de su Hijo. Y que esto se va a completar, va a ser de una manera completa y definitiva cuando estemos en la presencia del Señor. El siguiente verbo es llamar o llamó, como dice Reina Valera, ¿no? Versículo 30. Y a los que predestinó, espero que hayamos entendido, ¿no?, qué significa predestinar. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Como lo vimos en el capítulo 8 y versículo 28, los llamados son las personas, los que aman a Dios. Los que aman a Dios. En el versículo 29, los llamados son el mismo grupo que es justificado y glorificado. Son aquellos que aman a Dios. Así que cualquiera que es llamado por Dios en este sentido será justificado y será glorificado. Aquellos que aman a Dios. Por eso vuelvo a la gran discusión, ¿no? Dios nos ha elegido y por lo tanto hemos creído. No, otro grupo dice, no, es que creímos y por lo tanto Dios nos ha escogido. Pero aquí, hermanos, lo importante es que a los que se está refiriendo, aquellos llamados, ¿quiénes son estos que llamó? Son aquellos que han decidido entonces amar a Dios. Y aquellos que aman a Dios son justificados y también glorificados. Esto es, por lo tanto,
una iluminación interna que Dios nos envía para despertarnos a la verdad. Un ejemplo perfecto se encuentra en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 del versículo 4 al 5. Pablo dice: sabemos que Él nos ha escogido. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, 1 de Tesalonicenses 1:4. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él nos ha escogido. Él nos ha escogido. Pero ¿quiénes son estos escogidos? Según Romanos 8:28, aquellos que han decidido amarle, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, dice el texto bíblico, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios. ¿Cómo podría saber esto? Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con una profunda convicción. Aunque Pablo le ha predicado a mucha gente, los que responden con una profunda convicción solo lo hacen porque son escogidos. Dios los llama por medio del sermón entonces de Pablo. ¿Cuál es la reacción de la gente? ¿Cómo van a reaccionar las personas cuando se les predique el evangelio? Cuando se proclamen las buenas nuevas de salvación. Y aquí es donde entra nuevamente la discusión. ¿El hombre tiene que tomar una decisión? ¿O todo el trabajo lo hace Dios? Y ahora vuelvo a repetirlo, mis amados hermanos. Este es un tema complejo. Pero es algo en lo que hay que meditar. El siguiente verbo es justificó. Ser justificado es ser declarado y tratado por Dios como legalmente justo y sin culpa, gracias a la obra de Cristo en su vida y en su muerte. Este estatus se nos transfiere cuando creemos en Él. Espero que a este punto, hermanos, ya entendamos qué quiere decir que hemos sido justificados, ¿no? Entender primero que hemos sido justificados y declarados por Dios, y legalmente nosotros ahora somos justos, sin culpa, pero gracias a la obra de Cristo. No es por nuestros méritos, por nuestra obra, sino es por la gracia de Cristo, por la gracia y la obra de Cristo en su vida y en su muerte. Por eso es de que ahora nosotros somos justos. Vuelvo a repetirlo, somos justos no por nuestras obras, por nuestras capacidades, porque usted tenga mucha plata o no tenga. Somos justos por la obra de Cristo, gracias a la obra de Cristo en su vida y en su muerte. Este estatus nos transfiere cuando creemos entonces en Él. Todo el libro de Romanos se trata de esto, por lo que no vamos a pasar más tiempo en esto aquí. La cuestión es que Romanos capítulo 8 y versículo 30 es ver que la justificación no es un incidente aislado, sino que está inseparablemente ligado a todos los propósitos y la obra de Dios, comenzando desde la eternidad, entrando en el tiempo o en la historia y terminando otra vez en la eternidad. Por eso lo decía al inicio, ¿no? Esta cadena gloriosa es una cadena de verbos, de conocer, de predestinar, llamó, justificó y glorificó. El versículo 30 nos muestra que nadie es justificado a menos que él o que ella también sea conocido de antemano, llamado. Por eso es una cadena, ¿no? Porque para ser justificados, hermanos, el Señor lo tuvo que conocer, predestinar, y entonces también tuvo que tener un llamado, y por lo tanto es justificado. Por último, entramos al último verbo, que es glorificó. Ser glorificado quiere decir que todo el pecado es erradicado. Escuche bien esto. Todo el pecado, lo que quiere decir que los glorificó es de que todo el pecado es erradicado y la persona es hecha perfecta
en cuerpo y en alma. Y también en este último verbo, hermanos, hay una gran discusión, ¿no?, entre los teólogos y los estudiosos. Pablo está hablando de algo presente. Pablo está hablando de algo futuro. ¿Cómo está así el asunto, no? ¿Cómo debemos de interpretarlo? ¿Como algo presente? ¿Como algo futuro? Pero el término, hermano, significa entonces de que el pecado es erradicado y la persona es hecha perfecta en cuerpo y alma. Es de lo que Pablo ya ha hablado en los versículos 18 al 21. La gloria que habla de revelarse en nosotros, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pero nota que aquí hay que notar algo importante, porque hay que notar que Pablo habla de nuestra futura justificación en el tiempo pasado. Él está diciendo que esa glorificación es tan cierta como cualquier otra parte de la cadena de estos verbos del versículo 30. Es algo cierto, y por eso, vuelvo a repetirlo, aquí hay una discusión. ¿Esto lo debemos de ver como algo presente o como algo futuro? Se está hablando de una persona perfecta, que ya no tiene pecado, ¿no? Y cualquiera diría, por supuesto que ahora nosotros tenemos pecado. Entonces, por lo tanto, Pablo está hablando en un tiempo futuro. Pero observando el verbo, hermanos, vemos de que Pablo está hablando como en un tiempo presente. Y por eso es la discusión. Probablemente, hermanos, la mejor explicación es que el apóstol ve estas cosas desde la óptica de Dios. Y Pablo lo está tratando de ver desde la óptica de Dios. Dios ha tomado ya la decisión de glorificar a todos aquellos a quienes ha justificado. Lo que algunos teólogos, hermanos, han llamado el ya pero todavía no. Aquí hay una tensión, ¿no? Por supuesto que ya hemos sido glorificados, pero todavía no, porque no estamos con el Señor. Efesios habla de que estamos con Él en los lugares celestiales. Ya, pero todavía no. Hay una tensión, ¿no? Y probablemente lo que Pablo lo está viendo aquí es desde la óptica de Dios. ¿Cómo se ve esto desde la perspectiva privilegiada que tenemos ahora? Los cristianos experimentan el llamado cuando escuchan el Evangelio y disfrutan de su justificación porque han puesto su fe en el Evangelio. Lo que describe Pablo son las decisiones que Dios ha tomado a nuestro favor. Indiscutiblemente, hermanos, estas son decisiones que Dios ha tomado a nuestro favor. Él nos llamó, nos predestinó, Él nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Son decisiones que Dios ha tomado a nuestro favor. Él está resuelto a glorificar a todos los que ha justificado. Y aquí va algo importante, hermanos, y por aquí va mi línea de pensamiento. Porque creo que la Escritura enseña que los creyentes tienen la libertad de rechazar el don que Dios nos ofrece. Vuelvo a repetirlo, y sé que aquí muchos no estarían de acuerdo conmigo, y por supuesto que es respetable, pero vuelvo a decirlo. Creo yo, desde mi perspectiva, que la Escritura enseña que los creyentes tienen la libertad de rechazar el don que Dios nos ofrece. Pueden declinar
su participación en la secuencia de decisiones que él ha tomado. Algunos han dicho, hermanos, que esta es una cadena inquebrantable. No se puede quebrar, fracturar. Y algunos otros teólogos proponen que sí. Y ellos dicen, por supuesto que esta cadena se puede fracturar. Y lo que creo yo que deberíamos de reflexionar es qué papel juega el creyente. ¿Qué papel juega el ser humano ante la proclamación del Evangelio? Otra vez, ¿se cree y por lo tanto Dios lo ha elegido? ¿O indiscutiblemente Dios lo hace todo? Y si Dios lo hizo todo, entonces el ser humano o el elegido cree. Y pensar, hermanos, y es algo que realmente, como se dice por ahí, no me hace clic, ¿no? Es la cuestión y de pensar que Dios solo tiene un grupo de elegidos. Yo estoy convencido que el Evangelio es para todas las personas. El Evangelio lo deben de escuchar todas las personas. La pregunta es, ¿cuál va a ser la reacción de las personas? ¿Van a creer? ¿Van a recibir el Evangelio? ¿O lo van a rechazar? Ciertamente, una persona verdaderamente justificada puede no alcanzar la gloria. No porque Dios no quiera que sea así, sino porque tal persona ha decidido rechazar lo que Dios desea. Y algunos están totalmente en contra de esto. Porque algunos dicen, no, ninguna persona puede, que realmente es un creyente, pueda rechazar a Dios. Porque es un conocido, es un predestinado, es un llamado, un justificado, ha sido glorificado. Pero yo creo nuevamente que una persona verdaderamente justificada puede no alcanzar la gloria. No porque Dios quiera que sea así, sino porque tal persona ha decidido rechazar lo que Dios desea. Y con esto concluyo, mis amados hermanos, en esta hermosa noche. El apóstol no quiere que nos quedemos con algunas preguntas teológicas. Ahora se ha escrito muchísimo sobre este tema, hermanos, y seguirá escribiendo. Esto es parte, hermanos, y la discusión no se ha resuelto y creo que no se va a resolver, ¿no? Como lo decía al inicio, esto es parte de la historia de la iglesia. La discusión existe, hay una discusión fuerte. Esperemos que tengamos la humildad, hermanos, para decir, bueno, esta es mi posición. Y por supuesto que puedo estar errado. Lamentablemente, sí, en algunos círculos evangélicos se ve como que algunos tuvieran la franquicia de la verdad. Solo ellos tienen la verdad. Creo que necesitamos más humildad en este sentido. Pero creo, hermanos, que el apóstol Pablo no quiere que nos quedemos con algunas preguntas teológicas, sino con un renovado sentido de certeza. Y aquí lo que necesitamos es certeza. ¿Cuál es la certeza? El Dios que comenzó en nosotros la buena obra, sin duda la terminará en el día de Jesucristo, como lo dice Filipenses capítulo 1 y versículo 6. El que ha comenzado, que comenzó en nosotros la buena obra, sin duda la terminará en el día de Cristo Jesús. Y esa es la certeza, hermanos, y la convicción con la cual nos podemos quedar en esta noche. No tanto con preguntas filosóficas y teológicas, sino que con esta certeza, el que ha comenzado en nosotros la buena obra la terminará en el día de Cristo Jesús. Esto significa que ningún verdadero creyente ha de preguntarse jamás si tiene lo necesario para llegar al cielo,
si tiene lo necesario, si tiene algo para poder llegar al cielo. Porque la respuesta, mis amados hermanos, es de que nadie tiene lo necesario para poder llegar al cielo, para poder llegar a la presencia del Señor. Nadie lo tiene. Dios mismo ha provisto todo lo que necesitamos. Él es el que nos provee. Hemos entendido, hermanos, y comprendido de que no es por nuestras obras, sino es por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es por lo que Él ha realizado, por su vida, por su muerte. Y como hemos visto repetidamente en Romanos capítulo 5 al capítulo 8, Pablo se esfuerza, y creo yo que esto es muy importante, hermanos, porque muchas veces de una manera teológica se ha dado la ley del péndulo, ¿no? Nos vamos de un extremo o nos vamos a otro extremo. Si algo estoy convencido es que Pablo se esfuerza en mantener un equilibrio, un punto de equilibrio en el que el don que Dios nos imparte no anula nuestra necesidad de respuesta. Y si no, vuelva a leer nuevamente el capítulo 5 al capítulo 8. Dios espera una respuesta del ser humano. Por supuesto que espera una respuesta nuestra. Dios no anula nuestra respuesta, nuestra necesidad de una respuesta. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, porque nosotros venimos con un corazón sincero delante de ti, Señor, reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo, Señor, que muchas veces nos acercamos a tu palabra ya con ideas y conceptos preconcebidos. Pero tú, Señor, conoces nuestros corazones. Y sabes, Señor, que queremos ser humildes, pero también responsables al acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nuestras vidas. Gracias por estos grandes beneficios, porque sabemos que estos verbos, Señor, proceden de ti. Tú los realizas en nuestras vidas. Tenemos la confianza y la certeza que esa obra que has empezado en cada uno de nosotros, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Señor, te pido por mis hermanos, guárdales, protégeles en todas sus actividades. Señor, guarda su salida, su entrada. Te pido, Señor, que les protejas de la mano del impío, de la mano del enemigo. Señor, guárdales. Te pido, Señor, que todo lo que ellos emprendan tú lo prosperes y que podamos finalizar, Señor, esta semana con tu bendición. Todos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros sueños, Señor, los ponemos en tus manos. Dirígenos y ayúdanos. Día con día, Señor, tenemos que tomar decisiones y necesitamos de tu dirección, Señor, de tu guianza. Guárdanos y escóndenos en el hueco de tu mano. Danos descanso y reposo. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué privilegio, mis queridos hermanos, que nos hayan podido seguir esta noche. Es una bendición. Les animamos a que nos puedan visitar el domingo. Este domingo damos inicio a las 9:30
de la mañana, nuestro servicio presencial. Será una bendición poder adorar juntos a nuestro buen Dios y seguir estudiando, meditando en su palabra. Esta es una fuente inagotable, hermanos. Creo que nos va a llevar toda la vida, ¿no? El seguir estudiando, meditando, y siempre vamos a seguir aprendiendo cosas nuevas, y siempre el Señor va a seguir hablando a nuestros corazones. Así que están cordialmente invitados, 9:30 de la mañana el domingo, a nuestro servicio presencial. También por favor síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube. De esa manera, hermanos, nos apoya bastante, créame. De esa manera usted no sabe cuánto nos apoya el darle like a un video, ahí dar el pulgar arriba, el suscribirse, el activar la campanita, el compartir los videos para que otras personas lo puedan ver. De esa manera usted nos apoya mucho, mis queridos hermanos. Qué bendición poderles saludar, que tengan una feliz noche, que puedan descansar, que el Señor les bendiga y les guarde.